días a todas y todos. Soy Norberto Joven, secretario científico de la Escuela de Psicoterapia. Le vamos a dar la palabra hoy. Hoy es la mesa del ciclo de tesis de la Secretaría Científica del ciclo de los miércoles. Le voy a dar la palabra a nuestra presidenta Mónica Fabeluques para compartir con ustedes una novedad. Mónica. Está silenciada. Bueno, es un placer, como verán, nos hemos renombrado Aula Híbrida. Soy Mónica Fabeluques, estoy con las compañeras del CIT, con Tania León y con Julieta Pelufo, desde el Aula 1. Estamos estrenando el uso de la tecnología de Aula Híbrida, con el cual ustedes nos ven y nos escuchan. ¿Sí? Nosotros estamos presencial y los vemos y los escuchamos a través de una pantalla gigante. Bueno, es un placer este nuevo paso para la asociación. Iremos viendo cómo podemos darle el mejor uso a esta nueva posibilidad. Así que queríamos compartir esa buena noticia. Bueno, y celebro esta actividad de hoy, para lo cual le paso la coordinación a Valeria Mian. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Mónica. Siempre es un gusto para la Comisión Científica presentar el ciclo de tesis, porque sabemos el trabajo enorme que implica este proceso, un trabajo que sabemos de intercambio en especial entre tesistas y directoras y directores, aunque no exclusivamente. Agradecemos para este ciclo la permanente colaboración del director de la Escuela de Posgrados de la UNLAM, el doctor Rubén Marx, la Secretaría Académica de la IAPG con la licenciada Inés Gutiérrez a la cabeza, la coordinadora de la maestría, Magíster Alicia Levín, y la coordinadora de la especialización, Magíster Perla Frenkel. Ahora voy a presentar a las panelistas de esta mesa. En primer lugar, vamos a escuchar a la autora de la tesis, que lleva el título Funcionamiento yoico en un sujeto envejeciente con patología narcisista y síntomas concomitantes de demencia tipo Alzheimer. Mariana Andrea Rodríguez es licenciada en Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, especialista en Psicogerontología, Universidad Maimónides, magíster en Psicoanálisis, UNLAM IAPG, coordinadora del equipo de adultos mayores del Centro Raskowski, ex psicoterapeuta del equipo de adultos mayores del Centro Raskowski, psicogerontóloga de la Residencia de Larga Estadía Hogar San Martín, del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, profesora titular de posgrado de las carreras de especialización y maestría en psicogerontología de la Universidad Maimónides, y docente de posgrado en la carrera de especialización en psicoanálisis con orientación clínica en adultos de la IAPG UNLAM. Luego escucharemos el comentario de Beatriz Rodríguez, que es doctora en psicología clínica, postdoctora en estudios de género, investigadora de cultura y subjetividad, autora de varios libros: El hijo inconcebible, Climaterio femenino, La feminidad y sus metáforas, Desde la clínica, Prostitución del tabú a la banalidad, Avatares de la clínica, Freud íntimo y numerosos trabajos de su especialidad, entre los que destaca Climaterio masculino, que obtuvo el premio Sigmund Freud en 2008. Cofundadora del equipo de psicosomática del Hospital Español y del Instituto Psicosomático de Buenos Aires, asociación civil, se desempeñó como secretaria científica y como presidente de esta institución. Ex profesora titular de psicoanálisis y de clínica de adultos, dirigió entre 2010 y 2015 la licenciatura en psicología de la Universidad de la Marina Mercante, socia adherente de la IAPG, además de su práctica clínica. Actualmente desarrolla una intensa labor académica en carreras de grado y de posgrado, entre las cuales tenemos la suerte de compartir. Bueno, ahora vamos a arrancar. Recuerden ir dejando sus comentarios y preguntas en el chat, y las iremos retomando después de las exposiciones por grupitos, así que después arrancaremos con el intercambio. Mariana, te escuchamos. Bueno, buenos días a todos y todas. Primero que nada, quiero agradecer esta invitación, quiero agradecer a la Secretaría Científica, a todos los colegas que trabajan en la Secretaría, por invitarme a participar en este espacio. También quiero agradecer a Beatriz Rodríguez
por aceptar a participar en este espacio, porque esta presentación no podía ser sin ella. Quiero agradecer a Valeria, a la coordinadora, por su acompañamiento y apoyo durante este tiempo. Y les quiero contar que esta tesis fue gestada aproximadamente entre los años 2016 y 2017, y la primer directora de esta tesis fue la magíster Andrea Martínez Filomeno. Ella, digamos, me motivó, fue la persona que me motivó a animarme a pensar las temáticas de las demencias, a pensarlas desde el psicoanálisis. La verdad, sin ella yo no me hubiera animado a investigar conectando estas complejidades de estos síndromes demenciales con pensarlos desde el psicoanálisis. Así que mi agradecimiento hacia ella va a estar siempre en mi corazón, porque me ayudó y me legitimó. Y bueno, en el transcurso de la construcción de esta tesis, ella falleció, así que fue un transcurso difícil, pero bueno, con el tiempo pude pensar en invitar a Beatriz, en pedirle por favor que me ayudara en el recorrido que quedaba, y ella generosamente, muy generosamente me alojó, me ayudó a seguir con el trabajo y terminarlo, que a veces bueno, uno queda en el camino, pero ella me ayudó a terminarlo, así que también infinitas gracias a Beatriz por tomar algo que ya venía armado, ¿no? Con alguna impronta de otro director, y bueno, y de todas maneras lo terminamos juntas. Así que bueno, dicho esto, voy a empezar con la presentación. Bueno, cuando quieran arrancar con el Power. Bueno, muchas gracias. Bueno, podemos pasar a la primera diapositiva. Acá. Bueno, ¿por qué surge esta tesis o esta investigación? Yo hace alrededor de 10, 11 años estoy trabajando en el campo gerontológico. Mis primeros 10 años de desarrollo profesional los hice en el campo de la niñez. Después decidí hacer un cambio y empecé a trabajar en el campo gerontológico. He trabajado en varias instituciones, sigo trabajando en varias instituciones, pero para la época que empezó la tesis, ya tenía experiencia. Inicialmente ingresé en la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer, que es una asociación fundada por familiares. Ahí tuve mis primeros contactos con las personas afectadas de demencia, con sus familiares. Trabajé en varios dispositivos de esa asociación. Después ingresé con el tiempo en una fundación de acompañantes terapéuticos, coordiné equipos de acompañamientos terapéuticos para personas mayores con diferentes patologías o con diferentes padecimientos mentales. Bueno, y trabajé en residencias de larga estadía, privadas, y actualmente, y en ese momento ya trabajaba en el Ministerio de Salud, en una de las residencias del gobierno de la ciudad. Esto para que también lo sepan, el gobierno de la ciudad tiene 4 residencias de larga estadía. En la primera que trabajé tiene viviendo alrededor de 700 personas, adultas mayores. En la que trabajo yo actualmente, que es el Hogar San Martín, hay alrededor de 220 personas viviendo en esa residencia. Bueno, ahí pueden pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, por supuesto, en estos dispositivos
uno se encuentra con personas con muchísimas problemáticas desde la multidimensión, porque son problemáticas que están atravesadas por variables biológicas, variables sociales, variables emocionales, psicológicas, variables familiares, culturales, en fin. Digamos que son problemáticas con múltiples atravesamientos. Pero en esos contextos, en esos dispositivos, en esas instituciones, bueno, me encontré con personas afectadas de demencia. La que sigue, por favor. Bueno, cuando pensamos en la relevancia del problema de esta investigación, pensamos en que las demencias están definidas actualmente por la Organización Mundial de la Salud como la epidemia del siglo XXI, ¿no? ¿Esto por qué? Porque con el aumento de la esperanza de vida, bueno, hay universalmente mucha más población envejecida, por los avances de la tecnología, bueno, en fin, por la medicina, por un montón de factores, por la calidad de vida. Entonces, también empezaron a aumentar las enfermedades que tienen que ver con, que se llaman enfermedades edad dependientes, es decir, que hay más probabilidad de que aparezcan ciertas enfermedades en la medida que las personas cumplimos más años. Y las demencias son una de ellas. Ahora, ¿qué pasa? Estas demencias imponen a la comunidad científica a generar investigaciones, conocimientos, desde lo multidimensional y para poder desarrollar intervenciones desde la interdisciplina, ¿sí? Porque, bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Porque inicialmente las demencias se investigan desde el modelo médico. Entonces es importante, digamos, que la relevancia también de investigaciones que partan de otras disciplinas que no sean el modelo médico, son muy importantes porque, bueno, amplían el conocimiento, y es importante que el psicoanálisis, que disciplinas que tengan que ver con lo psicosocial, que tengan que ver con la investigación en cuestiones de salud mental, puedan incluirse, que de hecho hay investigadores en Francia, desde el psicoanálisis, e investigadores en Brasil, que trabajan el tema de las demencias desde otros marcos teóricos para no quedar solamente desde el punto de vista de la biología, ¿no? Bueno, la siguiente. Bueno, acá voy a contarles un poco qué es lo que, desde qué observación inicial se inicia esta investigación. Ver la dependencia funcional y emocional de los sujetos afectados de demencia me generó interrogantes sobre la capacidad de pensar y pensarse autónomamente antes de que aparezcan los signos y síntomas del síndrome demencial, y la posible relación de los procesos de alienación con la dementización. O sea, las demencias tienen un periodo asintomático, que algunos dicen de 15 años, de 20 años, otros dicen periodos menores, pero a mí me importaba pensar, y me importa pensar, en qué pasa antes de que que a la persona le surjan los síntomas, los primeros síntomas de la demencia. ¿Qué pasó 20 años antes? ¿Qué pasó 10 años antes? ¿No? Como para empezar a pensar qué factores intervinieron en ese proceso de dementización. Por otro lado, hay investigadores que cuentan que en general se detectan pérdidas significativas 10 años antes, o no está precisada la cantidad de años, pero siempre, o en muchos casos estadísticamente aparece que hay pérdidas significativas que podrían relacionarse con los procesos demenciales que se desencadenan, ¿sí? Entonces están estas dos cuestiones. Yo quise tomar esto de las pérdidas, porque eso se observa mucho, sobre todo en el caso de las mujeres. La viudez es un factor
que se encuentra en personas que se han demenciado, y en hombres en la pérdida, digamos, en la pérdida del trabajo o en el proceso de su jubilación, como factores que pudiesen, entre otros factores, desencadenar. Por supuesto, esto no es un reduccionismo, ¿no? Estamos hablando de problemáticas multidimensionales, pero bueno, para poder acotar e investigar algunas cuestiones de esos procesos, yo entonces me focalizo en la capacidad de pensar y pensarse autónomamente, pero antes de la dementización, ¿sí? Bueno, espero ser clara y si no me harán preguntas luego. Bueno, así es como conozco una persona, una mujer, con deterioro cognitivo leve en una residencia de larga estadía. La siguiente, por favor. Y el caso, bueno, ella consulta, o mejor dicho, consulta a la familia porque ella presentaba sintomatología depresiva, estaba muy aislada, yo elijo el caso para utilizarlo para esta investigación, porque ella mantenía, su funcionamiento yoico aún estaba preservado, entonces se podía investigar esto que yo me planteaba en relación a su capacidad de pensar y pensarse, porque todavía la enfermedad no había, digamos, desmantelado ciertos funcionamientos. Bueno, la siguiente, por favor. Ella tenía deterioro cognitivo leve, ¿esto qué quiere decir? Tenía dificultades en la memoria a corto plazo, en el registro de información nueva o en la evocación de cierta información nueva, desorientación en tiempo y espacio, una leve desorientación, pero su capacidad de expresar sentimientos y emociones estaba conservada, la organización de su pensamiento, la percepción, el lenguaje, cierta capacidad reflexiva, todo eso estaba conservado, con lo cual, por eso fue elegida para utilizarla en esta investigación. Gracias, Graciela. Bueno, esta mujer tenía 78 años, hacía poco estaba institucionalizada, bueno, como dije antes, presentaba deterioro cognitivo leve y pérdidas significativas para ella, eso. Bueno, sigamos, porque, bueno, algo que yo no aclaré, pero me parece que es el momento, por supuesto, por cuestiones éticas, yo voy a dar muy pocos datos de la paciente, porque lo que voy a trabajar es son indicios en el análisis del discurso. No voy a dar datos que pudieran afectar digamos que para que no podamos exponer quién era la paciente, ni qué le pasaba, ni nada que tenga que ver con la confidencialidad del caso. Bueno, entonces, me surgen múltiples interrogantes sobre el funcionamiento yoico de los sujetos envejecientes previo al diagnóstico de la enfermedad neurodegenerativa, especialmente sobre la existencia de perturbaciones en la capacidad de pensar y pensarse. La siguiente. Entonces los interrogantes derivados son: ¿por qué debería hacerse un corte en el funcionamiento yoico del paciente y considerar que en las primeras etapas en que cursa la enfermedad de Alzheimer funciona de forma diferente de cómo lo hacía antes del diagnóstico? O sea, la enfermedad en la medida que avanza, por supuesto, va a ir desmantelando ciertos funcionamientos, pero al principio no. Al principio nos encontramos con ese sujeto y cómo ha funcionado, digamos, en los últimos años, digamos, pareciera a veces con el mito que tienen en relación a las demencias, es que una vez que está diagnosticada la persona se desmantela inmediatamente, digamos, su subjetividad o sus funciones cognitivas. De ninguna manera, esto no es así. Las personas sufren un proceso de desintegración de funciones o de pérdida subjetiva, pero al principio sobre todo tienen mucha conciencia de esto que les pasa, y conservan
digamos, y siguen funcionando como venían funcionando hasta ese momento, ¿sí? Por supuesto dentro de la singularidad de cada uno, ¿no? Otro de los interrogantes es: ¿tienen las perturbaciones en la actividad del pensamiento cierta determinación en el proceso de producción de la demencia? Siguiente, por favor. Bueno, el marco teórico que yo utilicé es el marco teórico freudiano y de Pierre Olanier, y ahora voy a desarrollar el concepto desde Pierre Olanier: alienación psíquica, compromiso de la actividad del pensamiento autónomo. En la dimensión intersubjetiva, el sujeto puede enfrentarse a demandas cuya desmesura torna imposible responder sin caer en ese compromiso de la actividad del pensamiento. La alienación como respuesta posible al conflicto identificatorio. La siguiente, por favor. Para evitar toda causa de sufrimiento en el terreno de los conflictos identificatorios, uno de los destinos para Pierre Olanier es abolir toda situación conflictiva. La alienación es el destino del yo y de la actividad de pensamiento, cuya meta es tender hacia un estado aconflictivo, abolir toda causa de conflicto entre el yo, sus deseos, y los deseos del yo de los otros caracterizados por él. La siguiente, por favor. Ese intento de salir del conflicto identificatorio es impuesto al yo en el entramado intersubjetivo. La autora dice: camino que será impuesto al sujeto sea porque los acontecimientos propios de su historia personal han socavado su tolerancia al conflicto, sea porque la realidad ambiente que encuentra lo enfrenta efectivamente a intimaciones absurdas y paradójicas, a demandas cuya desmesura torna imposible responder, sin caer en ese compromiso de la actividad de pensamiento que denomino alienación. La siguiente. Entonces la alienación es la patología de la idealización. En el sujeto alienado, la narcisización sigue dependiendo de la prótesis que constituye la relación de sí y de su pensamiento por otro, cuyo saber y cuyo poder se idealizan masivamente. La siguiente, por favor. Bueno, y Hornstein, que también es un estudioso de Pierre Olanier, dice: la idealización preserva un vínculo regresivo con el objeto. Es una defensa que evidencia el fracaso al modificar imagos objetales arcaicas. Genera inhibiciones e incluso alienación. La consideramos una situación relacional en la que el yo somete la totalidad de sus pensamientos al arbitrio de un otro que decide a su antojo si tienen o no sentido. Esa alienación logra que el yo pierda todo derecho de juicio sobre su propia actividad de pensar y realice un deseo de abolir conflictos y sufrimientos. Fulmina la capacidad de dudar y la transforma en obediencia debida. La idealización amputa, amedrenta, anonada, despoja, intimida, cercena, inhibe, somete, paraliza. Para decirlo todo, aliena. El deseo de no tener que pensar es la victoria de la pulsión de muerte que convierte el pensamiento en una actividad ecolálica, estereotipada, mimetizada con lo idealizado. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ir a lo estrictamente metodológico. El modelo metodológico que se pensó fue una investigación descriptiva cuyo objetivo es observar y describir el funcionamiento yoico relativo a la capacidad de pensar y pensarse que presenta un sujeto envejeciente con patología narcisista, con síntomas concomitantes de demencia tipo Alzheimer, cuya edad al inicio del tratamiento era de 78 años y cuyo tratamiento psicoanalítico se llevó a cabo en una institución, en una residencia de larga estadía, se nombra ahora, de larga estadía en Cava en el periodo de 2015-2016. Gracias. Bueno, este no es un caso no paradigmático. ¿Qué quiere decir? Que no se generalizan las conclusiones. Las conclusiones de esta investigación sirven a los fines de elaborar hipótesis para abrir nuevas investigaciones, ¿sí? Este es un caso singular del cual no se generaliza a lo que se arriba, digamos, a las conclusiones que se arriban no son generalizables, pero sí sirven como material
para construir conocimiento y construir hipótesis para la apertura de otras investigaciones. Bueno, el diseño de la investigación, entonces el tipo de diseño es de carácter cualitativo, ya que se orienta al análisis e interpretación del discurso. El método de investigación que se utiliza en el caso de X es el método psicoanalítico, que se define como método indiciario, porque se trabaja desde los indicios. Bueno, la que sigue. Bueno, entonces el problema objeto de esta investigación es cuál es el funcionamiento yoico relativo a la capacidad de pensar y pensarse de la paciente. Podemos seguir. Bueno, acá se armaron interrogantes derivados del problema objeto. Entonces, los interrogantes fueron 3. ¿Cuáles son las perturbaciones en el funcionamiento yoico que presenta la paciente, a partir de las cuales pueda evidenciarse procesos de alienación psíquica? La que sigue. ¿Cuáles son las perturbaciones que aparecen en su actividad de pensar? Y la que sigue. Y cómo opera en el sujeto o en la paciente la idealización respecto de otro y otros significativos. La que sigue. Bueno, a partir de esos interrogantes hubo que construir indicios para poder investigarlos en el discurso de la paciente. La que sigue. Bueno, los indicios sobre la idealización eran sobreestimación del objeto, si se atribuyen cualidades, perfecciones y grandiosidad al objeto, si hay extensión de la crítica y el cuestionamiento hacia el objeto idealizado, si los atributos de los objetos idealizados pasan a ser vividos como propios. La que sigue. En relación a la perturbación en la capacidad de pensar, bueno, los indicios serían discurso ecolálico, estereotipado, repetitivo del discurso del otro, empobrecimiento simbólico, escasa mentalización y achatamiento del mundo representacional. La que sigue. Si se posiciona como repitiente del discurso del otro, alienante, si los enunciados tienen certezas o verdades absolutas, si el otro idealizado es el portador del saber, y si presenta capacidad para cuestionar al otro, los pensamientos del otro y los propios. La que sigue, y de alienación, cuáles son las perturbaciones en el funcionamiento yoico en relación a evidenciarse procesos de alienación. Los indicios serían alienación en el pensamiento y las creencias del otro idealizado, y desinvestidura del propio proyecto identificatorio e investimiento masivo del proyecto identificatorio del otro idealizado. La que sigue. Bueno, ahora estamos llegando a las conclusiones. Bueno, a partir de los indicios se infirió en la paciente vínculos narcisistas con objetos idealizados que regulaban su autoestima y su sistema narcisista. Presentaba sobreestimación de los objetos significativos, esos objetos por otro lado perdidos, ¿no? Recuerden que yo dije que los había perdido. Atribución de omnisapiencia, grandiosidad y perfecciones en estos objetos. No se evidencian críticas ni cuestionamientos a los códigos valorativos. No se evidencia autocuestionamiento o por faltas o incompletudes propias. Y los logros y los atributos de los objetos eran vividos como propios. La que sigue, por favor. Los indicios de funcionamiento con perturbaciones en la capacidad de pensamiento autónomo fueran que tenía una modalidad discursiva, repetitiva, ecolálica, no se estructura la posición de enunciante de su palabra propia, sino de repitiente, más bien del discurso del otro. La que sigue, por favor. Bueno, a partir de la capacidad de indagar la capacidad de pensamiento autónomo, se focalizó en la modalidad discursiva, como dije, y a lo largo del proceso se evidencia esta posición
posición subjetiva que tiene que ver con la modalidad repetitiva del discurso del otro en dos sentidos. Por un lado, la paciente manifestaba una modalidad discursiva estereotipada en relación a su propio discurso, ya que a lo largo del tratamiento y en el desarrollo de las sesiones, relató reiterativamente las mismas escenas autobiográficas y los mismos recuerdos sobre su historia familiar, sobre su forma de vivir en la infancia, su adolescencia y sobre las vivencias con su esposo. Esos relatos eran narrados con los mismos significantes, coagulando sentidos únicos. La que sigue. En el segundo sentido de la repetición discursiva se observaba en relación al discurso de los objetos idealizados los códigos valorativos familiares no le manifestaban conflicto y los enunciados que repetía eran enunciados de verdades incuestionables de las que no podía dudar, y por otro lado estaba llena de prejuicios. Entonces, se infiere que la desinvestidura representacional y el consecuente empobrecimiento simbólico que se evidenciaban en la paciente se debían a la perturbación en la capacidad de pensamiento por procesos intersubjetivos de alienación psíquica con sus objetos significativos. Bueno, eso lo pasamos. Bueno, y ahora vamos a las aperturas, es decir, a las líneas de investigación que se podrían abrir a partir de estas conclusiones en función de este caso singular. La que sigue. Si en el proceso de envejecimiento van sucediéndose pérdidas significativas y cambios que actualizan vivencias de desamparo, por ejemplo, cuando suceden esas pérdidas, sobre todo de objetos que están investidos narcisísticamente, es importante investigar el funcionamiento psíquico del sujeto envejeciente y el impacto de los desapuntalamientos luego de dichas pérdidas. ¿Qué le sucede a un sujeto envejecido ante la pérdida de un objeto o un rol investido narcisísticamente ante la imposibilidad de sustituirlo por otro que cumpla las mismas funciones de compensación narcisística? En los procesos de producción de demencias, desde la dimensión psíquica, se podría pensar en las líneas de investigación sobre la relación entre las vivencias de desamparo por pérdidas significativas en sujetos con patologías narcisísticas y perturbaciones en el pensamiento por alienación y los procesos demenciales. Es decir, qué conexión, perdona, el anterior, qué conexión o qué relación podría haber entre estas vivencias de desamparo ante las pérdidas significativas en sujetos con patología narcisística y con perturbaciones por alienación. ¿Sí? Bueno. Abrir interrogantes para nuevas investigaciones longitudinales que indaguen los funcionamientos yoicos de los sujetos envejecientes y determinen factores de riesgo psíquico específicos de las dementizaciones. Los conceptos claves podrían ser patologías narcisísticas, perturbaciones en el pensamiento, subjetivación por alienación, pérdida de vínculos amparantes, colapso narcisista, desinvestidura representacional, duelos no elaborados, claudicación yoica, organicidad. Bueno, creo que hasta acá llegamos. Sí. Bueno, espero haber sido clara. Sí, 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 mucha información. Gracias, sí, Mariana. Mucha información. Sí, sí. Vamos pensando. Mientras tanto, Beatriz, te escuchamos. Bueno, muy buenos días. Antes que nada quisiera hacer mis agradecimientos, por supuesto, a la Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, a la Secretaría Científica que promueve y habilita este espacio fantástico que es el ciclo de tesis, y a la magíster Mariana Rodríguez, que me dio el privilegio de acompañarla al final de su trabajo de elaboración de tesis. Y quiero hablar de este trabajo de acompañamiento, pero antes voy a hacer un rodeo, si me dan la oportunidad de
introducirme en otro tema, y es la felicidad. En 1884, Freud escribía: todos me han superado en fama, pero no en felicidad, pues yo te tengo a ti. Esta es una carta a su prometida. Pero más tarde, Freud entendió que el matrimonio no habría de hacerlo feliz, porque como le escribió a su amigo Fliess, la felicidad existe solo como cumplimiento de un deseo de la niñez. Al toque le escribe también a Fliess: me he obsequiado la Ilios de Schliemann y me he regocijado con su historia de niñez. El hombre estaba feliz cuando encontró el tesoro de Príamo. Freud no podía menos que haberse identificado con quien en un sentido metafórico había logrado realizar sus deseos más íntimos. Ilios es un libro. Enseguida voy a explicar de qué se trata. Hay vidas cuyo carácter novelesco parece algo asombroso. Esto pasó en la vida de Schliemann. Mientras observaba las láminas de la Historia Universal Ilustrada que le había regalado su padre en la Navidad de 1829, Heinrich Schliemann, que entonces tenía 7 años, se propuso encontrar la perdida ciudad de Troya y sus tesoros. Esto no es ningún cuento, ni siquiera es una biografía sentimentalmente novelada como suelen fabricarse cuando los hombres llegan a ser famosos. Lo que Schliemann se proponía hacer a los 7 años se convirtió en realidad. Décadas después, en el prólogo de su libro sobre Ítaca, escribiría que a los 10 años le había regalado a su padre una composición sobre los principales sucesos de la guerra de Troya y las aventuras de Agamenón y Ulises, sin sospechar que años más tarde ofrecería al público todo un tratado sobre este tema. Luego de haber tenido la dicha de ver con sus propios ojos el teatro de aquella famosa guerra y la patria de los héroes cuyo nombre inmortalizó Homero, las primeras impresiones que recibe un niño le quedan grabadas para toda la vida. Schliemann era hijo de un humilde pastor protestante y por motivos económicos debió interrumpir sus estudios a los 14 años para emprender con determinación la instrucción autodidacta. Siguiendo un método completamente desacostumbrado, ideado por él mismo, en un año aprendió inglés y francés. A los 22 años dominaba 7 idiomas y 11 años más tarde, 15. Fue aprendiz de tendero, después náufrago y escribiente, luego banquero, comerciante y por último antropólogo. Entretanto, para documentarse, realizó incontables viajes por Europa, América y Medio Oriente, llegando a visitar Egipto, India, China y Japón, para finalmente trasladarse a París, donde a los 44 años comenzó a estudiar ciencias de la antigüedad y lenguas. Me refiero a lenguas orientales, ¿no? En la Universidad de la Sorbona. El cielo había bendecido de un modo milagroso mis empresas comerciales, escribe Schliemann, de modo que a fines de 1863 poseía una fortuna que ni mi ambición más exagerada hubiera podido soñar. Por lo tanto, me retiré del comercio para dedicarme únicamente a los estudios que más me ilusionaban. En 1869, a poco de obtener su doctorado en arqueología, Schliemann se divorció de su primera esposa, una aristócrata rusa, y se casó con una joven griega de tan solo 17 años, llamada Sofía. Una visita a las ruinas de Pompeya lo habían llevado a preguntarse si los poemas de Homero sobre la guerra de Troya no estarían, acaso, basados en hechos reales, y convencido de su autenticidad histórica, emprendió expediciones en Grecia y Asia Menor para encontrar los lugares referidos en ellos. Así, en 1870, comenzó a excavar las ruinas de la mítica ciudad de Troya
en Turquía. Schliemann descubrió no una, sino 9 ciudades superpuestas que databan entre los años 3000 a.C. y 600 de nuestra era. La comunidad científica cuestionó muchas veces sus descubrimientos. Debió por ello enfrentar la sospecha de haber falsificado pruebas o destruido vestigios a partir de sus métodos poco ortodoxos. Pero pese a que su carrera como arqueólogo comenzó antes de que la disciplina se ajustara a estándares científicos, fue el segundo experto en documentar sus descubrimientos con fotografías. El 31 de mayo de 1873, Schliemann afirmó haber hallado en el sitio de la antigua Troya, a una profundidad de 8,5 metros, una colección de objetos y joyas de metales preciosos a la que llamó Tesoro de Príamo, que hizo llevar ilegalmente a Grecia. Las autoridades turcas lo acusaron entonces de robo y lo multaron. En 1873, Schliemann había publicado la sensacional noticia de su descubrimiento del tesoro de Príamo, ilustrado con la famosa fotografía que tomara de su esposa, luciendo algunas de las joyas de oro del mismo. La foto muestra a Sofía adornada con diademas, collares y pendientes de oro. Años más tarde, Sigmund Freud escribiría a Marta: en caso de que realice algún descubrimiento durante los próximos meses, tendrás la serpiente de oro que te prometí. Se refiere a una pulsera en forma de serpiente que estaba como de moda en ese momento. El cumplimiento de qué deseos de la infancia traería consigo la felicidad. Aquellos que se pusieran en evidencia a partir del análisis de sus sueños resultaban cada vez más inconfesables, más escandalosos, y sin embargo, el haberlos descubierto en sí mismo confirmaba tácitamente su universalidad. El 14 de octubre de 1900 le había escrito a Fries: por lo demás, me dedico a leer arqueología griega y sueño con viajes que nunca haré y con tesoros que nunca poseeré. 11 meses después, con la ayuda de su autoanálisis, finalmente fue capaz de superar la profunda inhibición que sufriera durante tanto tiempo y se encuentra visitando Roma acompañado por su hermano Alexander. Haber alcanzado Roma, ¿constituía acaso la realización encubierta de aquellos deseos infantiles? No nos cabe duda que estaba identificado en un sentido metafórico con quien había logrado realizar sus deseos íntimos. Freud gustaba referirse a sí mismo como un aventurero, un conquistador, descubridor de nuevos territorios, o bien de compararse a un arqueólogo. Imprimió así entusiasmo y curiosidad infantil a su labor, pero también disciplinado esfuerzo intelectual por alcanzar la respuesta a las preguntas científicas que se planteara. Ninguna pregunta le pareció insignificante, ninguna carente de sentido. De hecho, advirtió que cualquier investigación puede iniciarse a partir del interrogante que define el problema, orientándose hacia aquello que constituye el foco central de todo análisis, la búsqueda del significado. Así, su monumental obra, La interpretación de los sueños, no se origina en el título, sino en la aspiración de dar respuesta a una pregunta sencilla. ¿Qué significan los sueños? No nos equivoquemos. En tiempos de Freud, esta no era una pregunta que careciera de respuestas, pero estas estaban aportadas por el sentido común, la religión, la ciencia y hasta las supersticiones. La literatura se expresaban al respecto a partir de certezas que les eran propias y aún así no satisfacían la curiosidad freudiana.
La interpretación de los sueños de 1900, obra que en la actualidad resulta paradigmática en la indagación en psicoanálisis, contiene todos los requisitos que imponemos a nuestros proyectos de investigación, ya que recorre las fases estructuradas que deben guiar tales procesos. Ahora bien, me baso en la pregunta: ¿qué significan los sueños? Investigar es volver a la infancia. ¿Por qué? Porque es procurar en alguna medida dar respuesta a la curiosidad infantil, y dar respuesta a la curiosidad infantil nos acerca a la felicidad. El mundo infantil está poblado de infinidad de preguntas. Voy a dar una con la que desperté esta mañana. Vamos, un niño se pregunta, ¿por qué el oso, que es un animal tan grande, tiene un nombre tan chiquito? Y la cucaracha, que es un animal tan pequeño, tiene un nombre tan grande. Podría seguir. Algunas preguntas nos sorprenden por su sagacidad, otras nos parecen disparatadas. ¿De qué está hecha la nieve? ¿Por qué no se caen las nubes? ¿Qué comen los ángeles? El deseo de saber es parte indisociable de la infancia. La niñez es por excelencia el territorio de la curiosidad y no escapa al psicoanálisis que toda curiosidad, en última instancia, remite a una curiosidad sexual. ¿De dónde vienen los bebés? ¿Cómo se fabrican? Tampoco desconoce el psicoanálisis que durante la infancia la investigación que resulte de esta curiosidad tendrá carácter lúdico. Así que volvemos. Investigar es volver a la infancia y en alguna manera recuperar la felicidad. Todo este preámbulo para hablar de el vínculo íntimo que se establece entre un tesista o una tesista y quien la acompaña. En este caso, con una particularidad, pero voy a hacer un pequeño rodeo otra vez. Freud, que hablaba muchísimos idiomas, no tantos como Schliemann, pero que había aprendido griego y latín, tenía claro que, y después lo usaba en sus escritos, ¿no es cierto? Tenía claro que en griego hay dos formas de hablar acerca del amor. Nosotros en nuestro humilde idioma castellano tenemos una, los griegos tienen dos, eros y agape. En realidad los conocemos las dos y el término eros habla de la expresión, vamos a decir, desde lo freudiano, sensual del amor, y el término agape, que nosotros hemos traducido a partir del texto de Platón como banquete, habla de la expresión de amor tierno. Yo creo que en el vínculo que se establece entre quien escribe una tesis y quien acompaña, hay una relación de amor. Definitivamente es una relación íntima, y si bien la consideramos una relación de amor tierno, no cabe duda que quien escribe una tesis está desnudo, cosa que ocurre
cuando se aspira a llevar a consumar un acto de amor erótico, vamos a decir. Y esta desnudez es lo que me inclina a sugerir a los tesistas, casi siempre, los que son quienes están haciendo los cursos de tesis en la escuela, pedirles que seduzcan a quien va a ser su director o directora con sus escritos. O sea, tiene que ser primero una relación de intimidad, donde uno se muestra desnudo. Tiene que ser una relación de confianza y de respeto. El director debe respetar las ideas que presenta el tesista. Debe, aun cuando es una persona que está llevando a cabo su último acto de formación, vamos a decir, de formación como magíster o como especialista, para graduarse, debe considerar que es algo importante. Pero claro, esto es, yo hace un ratito estaba pensando, el hecho mismo de la presentación de una tesis es un hecho que es ambivalente. Uno quiere presentar algo extraordinario, es más, en algún secreto rincón de la mente uno cree que esa tesis que va a presentar es formidable. A nadie se le ocurrió una idea tan... Y enseguida viene el director de tesis y dice, no, vamos a recortar, y empecemos con algo chiquitito. Algo chiquitito, como era chiquitito, la pregunta que Freud se hacía de ¿qué significan los sueños? Los sueños eran algo estúpido, a lo cual la ciencia de su momento no le daba ninguna significación ni importancia, y que era considerado por, no sé, la superstición. Hoy uno diría, uy, soñé que me caía, jugale al 56. Pero de verdad, nadie le prestaba atención a algo tan pequeño como los sueños, tan poco importante. Bueno, nuestras tesis surgen casi siempre de algo que en general es, o para el público, es poco importante, o bien es dejado de lado o rechazado por múltiples razones. En la tesis de Mariana Rodríguez hay algo de esto. Un tema que no es definitivamente popular. Y la primera cosa que nos muestra Mariana es que se puede aplicar el psicoanálisis a todo. Con la salvedad de que en el caso de Mariana, bueno, ella tuvo una primera acompañante que fue facilitadora para esta mirada del detalle de las cosas ínfimas, el valor de las cosas ínfimas o de las cosas que no son, vamos a decir, populares. La segunda cosa que quiero decir en relación a esto de la
de la dirección de un trabajo o del acompañamiento más que dirección. O sea, formalmente se llama dirección de tesis, pero es un acompañamiento. Es que las personas que llevan a cabo sus tesis piensan que todo el tema de la metodología es un obstáculo. En mi caso, o en el caso de acompañar a Mariana, estaba ya resuelto, porque lo había resuelto todo Andrea. Esta es la verdad. O sea, todo el aspecto metodológico había sido resuelto por Andrea y gran parte del trabajo, yo no me considero para nada importante en lo que ocurrió, porque fue solamente habilitar, terminar algo que ya estaba en su mayoría en pleno desarrollo. Pero la palabra metodología ofrece a tesistas y directores una, no sé, una complicación, una duda, algo como si estuviéramos hablando de algo muy difícil. Nada de ello. Empecemos por lo principal. Psicoanálisis es sinónimo de investigación. Así que estoy aludiendo y estoy conversando, estoy dialogando con psicoanalistas, es decir, estoy dialogando con investigadores. Metodología, desde mi perspectiva, y si consideramos investigación sinónimo de psicoanálisis, metodología entonces es sinónimo de encuadre. Sí, puede ser que distintas líneas teóricas consideren el encuadre de distintas maneras. Por supuesto, tenemos distintas herramientas metodológicas. El psicoanálisis tiene enorme cantidad de herramientas clínicas. Pero hay reglas que son básicas. Y en investigación también. Asociación libre, atención flotante, todo esto es ineludible en el análisis. En la construcción de una tesis tampoco nos salimos de lo básico que es partir de una pregunta. Partir de una pregunta. A ver. Lo que quiero decir es, digamos, lo que yo quisiera es llevar una invitación a los colegas que tienen dudas en relación a la elaboración de su tesis. Y los colegas que tienen dudas en relación a acompañar a alguien, que ante todo piensen en el vínculo. El vínculo entre un tesista y quien lo acompañe es algo valioso, porque es como escribir una tesis, es como, no voy a decir que un nacimiento, pero sí es antes y un después. Y nada, cuán orgullosa me siento de haber participado de este momento que es único en la vida de Mariana y, digamos, por supuesto, nunca lo hubiera hecho si ella no hubiera sido disciplinada, sólida,
y si su trabajo de tesis no fuera valioso, o yo diría imprescindible. Bueno, esto es todo. Gracias. Gracias, Beatriz. Bueno, perfecto, muchas gracias, Beatriz. Siempre es una buena ocasión para recordar a Andrea, y me parece que estas mesas se prestan mucho más, pero todos los que tuvimos la suerte de conocerla y compartir trabajos y escucharla, realmente siempre la recordamos con mucho afecto. Bueno, voy a empezar a mencionar a los agradecidos para ir directamente a las preguntas. Graciela Markotinsky, Silvia de Mar del Plata, Alicia Levín, Silvia Schlafman, Sandra Borovechik, Raquel Spivak y muchas otras personas más fueron dejando comentarios y felicitaciones, pero bueno, vamos a las preguntas, porque si no, no va a haber intercambio. María Eugenia Farrés dice, qué interesante tu propuesta de trabajo, Mariana, y como dice Alicia Levín en un comentario, qué necesaria. Tuve la oportunidad de observar que muchos pacientes que se presentan como deprimidos, baja autoestima, caída del sentimiento de sí, dificultad para investir objetos y sostener las investiduras previas, etc., finalmente son diagnosticados como inicios de procesos demenciales. Desde tu observación particular, ¿esta correlación se vincula con los problemas para sostener el pensamiento autónomo? Norberto Lloves dice, felicitaciones Mariana por tu tesis, muy valiente de apostar a trabajar con la subjetividad desde el psicoanálisis con una patología que tiene una base orgánica. Si podés ampliar cómo aplicaste el concepto de alienación articulado con el de idealización en el caso que presentaste. María Eugenia trae otra pregunta y dice, en tu investigación mencionás las pérdidas significativas de la sujeto. ¿Pudiste encontrar alguna relación entre estas o los duelos pendientes y el desencadenamiento de la enfermedad orgánica o su curso? Mónica Fabeluques dice, muy interesante tu presentación, Mariana, tema complejo, la articulación de un tema que cruza cuestiones biológicas, médicas, psicosociales y también de los derechos humanos. Pregunta, desde las nuevas clasificaciones de las demencias, está discutido si el deterioro cognitivo leve es previo a las demencias o si se trata del comienzo de las mismas. ¿Podría uno pensar que el deterioro cognitivo de la capacidad de pensar podría significar la vivencia de desamparo y por lo cual generar una retirada hacia relaciones de objeto narcisistas en personas sin patologías narcisistas? Bueno, si les parece, bueno, empiezo como por... para revisar, sí, si necesitan que les relea algunas, me avisan. Sí, empiezo por las primeras tres, después la de Mónica, que es más larga. Bueno, ante todo, gracias a todos por las palabras que fui leyendo en el chat. Y gracias, Beatriz, por tus palabras también. Yo, bueno, para empezar quiero contarles que el transcurso en la carrera, en la maestría, si hay algo que yo rescato, es la posibilidad de armar trabajos escritos para aprobar las materias, porque además de aprender psicoanálisis, uno empieza a aprender a escribir también, ¿no? Digamos que es doble el aprendizaje, o bueno, para decir algo, ¿no? En realidad tiene múltiples aspectos el aprendizaje, pero lo que estoy diciendo es que la posibilidad de empezar a poner en palabras escritas una idea donde obliga a tener cierta coherencia con lo que uno está diciendo, a que tenga una estructura, bueno, el hecho de ya cursar la carrera es muy beneficioso en ese tipo de aprendizaje en relación a lo formal. Y luego la tesis ofrece también, nos nutre desde muchos aspectos, para empezar en esto de animarse, en creer que, bueno, que siempre son los otros, ¿no? Hablando de la idealización, voy a hablar de la idealización,
siempre son los otros los que saben y uno no sabe nada, o siempre son los otros los autorizados, los profesores, los maestros, Freud, son los autorizados a escribir, a expresar lo que van pudiendo pensar, y uno como simple psicoanalista siente que no va a poder escribir o decir nada. Entonces ayuda a atravesar estas cuestiones y a poder, bueno, ir plasmando y hacer lo que se puede, o sea, cada uno dentro de sus posibilidades, dentro de sus interrogantes, dentro de sus preguntas, dentro del vínculo que pudo armar con su director de tesis, dentro de lo que se propuso investigar en el campo, que se propuso investigar, las posibilidades que tiene. Bueno, entonces esto es una invitación realmente, a que se animen porque, y a que bajen quizás esas voces superyoicas que nos inhiben, ¿no? Y que se animen lleva tiempo, por supuesto, es un proceso, pero es un proceso muy enriquecedor, nos conecta con lecturas que a veces son impensadas, porque uno quizás no hubiera leído cosas que si no hubiera tenido esta invitación a escribir. Y bueno, y es el principio, no es el final, es el principio de recorridos. O sea, yo hoy leo lo que escribí hace 2 años y hoy en algunas cosas escribiría otra cosa, o sea, pero es el principio, si no, y bueno, siempre tenemos que seguir aprendiendo. Digamos, esto es así, ¿no? Bueno, dicho esto, voy a ir a las preguntas, ahora espero acordármela. Bueno, una de las preguntas hablaba de si tenía relación, algo así como las observaciones en personas que padecían depresión o que padecían cierta baja autoestima o la estima de sí estaba afectada, o bueno, sí, todo esto tenía relación con el pensamiento autónomo. Sí y no, digamos, no necesariamente las personas que están deprimidas o las personas que tienen alguna cuestión en la estima de sí, tienen dificultades en su pensamiento autónomo, digamos. Y las que pueden tener dificultades en su pensamiento autónomo pueden atravesar situaciones que, por ejemplo, yo me acuerdo en esta paciente que decía que ella en la infancia se sintió útil, pero solo quedó acotado en ese momento, porque había un emprendimiento familiar en la que ella podía participar, y ella en ese momento, y eso era lo que retornaba y retornaba y retornaba en su discurso, en los momentos en que para ella había sido importante también sentirse útil, porque luego, en su vida más adulta, ella dijo que no había tomado decisiones por sí misma, ¿no? Ojo que también estas cuestiones hay que mirarlas con la lupa, digamos, o desde la perspectiva de lo social, de lo familiar, de los mandatos. Yo siempre estoy hablando, cuando hablo ahora de personas afectadas, pensemos que son personas que han nacido en el 1930, 1940, ¿no? Hombres y mujeres que tienen culturas y mandatos culturales, ideales culturales, la mujer, cómo estaba sociabilizada el hombre, por algo en las investigaciones de estas generaciones hablan que las pérdidas significativas tenían que ver o con el marido en las mujeres o con el trabajo en el hombre, ¿no? No sabemos de acá a 50 años qué puede ser, cómo vamos, cómo se puede desencadenar en todo caso alguna enfermedad en función también a cómo estamos socializados, ¿no? Y cómo nos hemos constituido en la singularidad cada uno, pero no hay que dejar de lado estas cuestiones. Así que bueno, espero haber contestado la primera pregunta, que no necesariamente tener perturbaciones, tener depresión o tener algún problema
en la estima de sí no es necesariamente, no habla de tener una perturbación en el pensamiento autónomo, para nada, al contrario, sino la gente, digamos, por suerte mucha gente hace terapia para poder pensar, ¿no? Bueno, ¿cómo seguía la segunda? La alienación, ¿qué relación tiene con la idealización en este caso? Bueno, en este caso claramente la posición subjetiva de la paciente había quedado, digamos, fijada a cierto funcionamiento infantil, y ella no pudo transitar la desidealización, ¿no? Que es, digamos, es estructurante idealizar, pero también es estructurante desidealizar, ¿no? Y entonces quedó alienada en esos otros, en el pensamiento de los otros, en los proyectos de los otros, porque estaba asignado que, bueno, que por cuestiones traumáticas, transgeneracionales, y cuestiones y pérdidas en esa familia, algo de esa identificación alienante en la que ella quedó sometida, es porque, bueno, parecía que con que viviera alcanzaba. Digo, con que estuviera ahí y viva alcanzaba, y bueno, y debía acompañar de alguna manera a los otros, pero no se habilitó para tomar decisiones, para desidealizar a las figuras parentales y después a su esposo. Bueno, no quiero seguir porque no quiero decir datos que no pueda decir. Pérdidas significativas. La tercera, ¿cómo era? Vale, que ya me olvidé. Pérdidas significativas y duelo. Ya te lo digo. En tu investigación mencionás las pérdidas significativas del sujeto. ¿Pudiste encontrar alguna relación entre estas o los duelos pendientes y el desencadenamiento de la enfermedad orgánica o su curso? Mira, en realidad, dentro de toda la bibliografía que he leído, cuando hablan de vulnerabilidad somática, primero conectada con esa vulnerabilidad emocional, tiene que ver con la imposibilidad de la capacidad elaborativa. O sea, hay duelos que no se duelan. Con Andrea al principio decíamos que, bueno, por supuesto Freud decía que estaba ante una pérdida, estaba el duelo y la capacidad de sustituir esos objetos invistiendo otros, digamos que eso era la última parte del duelo, la posibilidad de investir otros objetos. Después las melancolizaciones, y digamos, jugábamos a pensar qué otra posibilidad podían ser las dementizaciones. Estoy hablando sobre todo del Alzheimer, ojo, porque las demás tienen mucha más base orgánica desde lo vascular o desde otras cuestiones orgánicas, ¿sí? Yo estoy hablando estrictamente del Alzheimer, ¿sí? Entonces, como en los sujetos que sufren determinadas pérdidas, todos sufren determinadas pérdidas, porque si estás vivo, digamos, y vas cumpliendo años, las pérdidas están, pero el punto es que esa capacidad elaborativa no puede ayudar al objeto a relanzar esa libido a otros objetos. Son insustituibles esos objetos, ¿sí? Entonces, por esto de alguna manera, la invitación es a pensar, bueno, si esta persona o estas personas que se les hace imposible poder investir otros objetos, bueno, ¿qué pasa con ese narcisismo que estaba sostenido con esos objetos tan idealizados, ¿no? Con esos vínculos narcisistas, con esos objetos? Y bueno, algunos autores hablan de colapso narcisista, otros hablan de compensaciones narcisistas. Cuando hablan de las depresiones, hablan de depresión esencial, que es una depresión
justamente que no lleva a poder elaborar nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, espero ser clara con lo que estoy diciendo. ¿Y cómo sigue la siguiente? Leo la de Mónica, que era la que nos había quedado. Ah, sí. Tema complejo, la articulación de un tema que cruza cuestiones biológicas, médicas, psicosociales y también de los derechos humanos. Pregunta, desde las nuevas clasificaciones de las demencias, está discutido si el deterioro cognitivo leve es previo a las demencias o si se trata del comienzo de las mismas. ¿Podría uno pensar que el deterioro cognitivo de la capacidad de pensar podría significar la vivencia de desamparo y por lo cual generar una retirada hacia relaciones de objeto narcisistas en personas sin patologías narcisistas? Una retirada hacia las relaciones de objeto narcisistas en personas sin patologías narcisistas previas, entiendo. Sí, a ver, empezando por el final. Hay autores que dicen que, bueno, que a medida que van avanzando los años, por diferentes vivencias de desamparo, digamos, se tiende en los vínculos a que sean más fusionales, ¿no? Para compensar estas vivencias. En relación al deterioro cognitivo leve, bueno, como dije antes, en relación a las demencias lo que está estudiado es que hay periodos asintomáticos, que se supone que hay modificaciones orgánicas, pero que no hay ningún síntoma. Después, no hay ningún síntoma, digo, desde el deterioro de la memoria, de la orientación, digamos, que tengan que ver con síntomas estrictamente cognitivos, ¿no? O de la percepción, o de la funcionalidad del sujeto. En relación al deterioro cognitivo leve, bueno, la bibliografía, sobre todo española, que desarrolla mucho esto, está visto que podría ser el primer, el comienzo de algún proceso demencial, o no, o podría quedar, a ver, dentro de las dificultades que se pueden encontrar, que tengan que ver y asociadas con cierta patología, es cuando se habla de deterioro. Cuando se habla de declive, es lo normal, digamos. Hay funciones cognitivas que no son iguales a los 20, a los 30, a los 40. Lo que cuando se habla de declive es que digamos, la velocidad de procesar la información disminuye, pero aumentan otras habilidades que tienen que ver más que todo con asociar información. Entonces, esto es declive en un sentido, pero es ganancia en otra. Esto es envejecimiento saludable, digamos. Ahora, cuando aparece algo de lo patológico, de la enfermedad, puede aparecer en principio un deterioro cognitivo leve, que puede quedar ahí, sin avanzar, o puede ser esa la antesala de un síndrome demencial que después termina, digamos, de desplegarse en el deterioro cognitivo moderado, que ahí ya está instalado el síndrome, digamos. ¿Sí? No sé si Mónica está por ahí, me quiere, porque me parece que me falta algo en la explicación, Mónica. A ver, ¿cómo pensar? ¿Hablo? Vamos a esperar a ver Sí. si Mónica quiere agregar algo. Sí, ahí está. Sí, Moni, a ver. Ah, bueno, si quiere hablar, que hable. No, la pregunta era, habiendo tenido algunos pacientes en tratamiento analítico sin evidencia de patología narcisista, Sí. durante suficiente tiempo como para que envejecieran durante ese tratamiento y comenzaran con sintomatología de deterioro cognitivo leve, he visto esta tendencia a la idealización y a la dependencia como una cuestión reactiva a ese desamparo. Ah, ok. No basado como un trastorno de personalidad previo, ¿sí? Sino justamente como una cuestión como regresiva, Ok. diríamos,
como una modalidad de relaciones narcisistas en donde uno los ve como empobrecidos en esa capacidad de juicio crítico, ¿no? En esta dirección. Sin necesidad, lo que planteaba era que uno no podía ser visto como necesariamente una cuestión causal. Exacto, sí. Sí, absolutamente. A ver, cuando se empieza a... Por supuesto que hay personas que se demencian que no tienen trastorno narcisista, por supuesto, y también es cierto que las personas que se demencian sin trastorno narcisista, en algún momento empiezan a tomar conciencia de las dificultades que tienen, y esto, sí, claro, aumenta su vivencia de desamparo y de dependencia absoluta, porque tienen conciencia de realidad, de que realmente para poder funcionar necesitan el auxilio de un otro, porque si no, en un montón de cuestiones no las pueden resolver, y en cuestiones vitales, ¿no? Y ahí sí comienza en la búsqueda de una figura maternizante. Siempre tiene como esa calidad, inclusive los franceses lo tienen muy investigado esto, de figuras maternizantes primero que los tranquilicen, ¿no? Poder armar un vínculo de confianza con esa figura, y después, bueno, que los asistan en lo que haga falta, y bueno, y la dependencia ya es funcional por lo que se va perdiendo en el proceso, ¿no? Por supuesto. Gracias. No, a vos. Yo hace poco me consultó una mujer porque ella estaba notando que tenía dificultades, el entorno no, y necesitaba, me consultó en un espacio de consultorio privado, para totalmente, ella no tenía afectado su capacidad de pensar ni de pensarse, bueno, y para que fuese yo la interlocutora con ese entorno que tenía naturalizadas ciertas dificultades, o que tenían desmentidas ciertas dificultades de ella, para empezar a instalar el tema, porque no... Así que fíjense que esta mujer no tenía perturbada la capacidad de pensar en absoluto, con lo cual por eso es tan complejo esto, porque hay múltiples versiones de estos procesos, ¿no? Por eso, bueno, hay que seguir investigando. ¿Alguna más, Vale? ¿Quedan algunas? Beatriz, ¿querés decir algo, agregar algo, comentar algo sobre la temática o sobre el proceso de la tesis y estos temas? Yo solo quiero decir que ustedes ven cuán sólida es Mariana. Y sí quiero agregar algo en relación al proceso, y es que, bueno, cuando termina la tesis y se descontractura la persona, o sea, una vez que termina ese momento de gran tensión, comienza una nueva tesis, que es todo aquello que me hubiera gustado decir. Todo aquello que ahora sé y no sabía entonces. Y quiero decir, cuando termina la tesis, comienza a crecer. Y esto se evidencia en la actitud de Mariana, porque, digamos, ¿qué es lo que crece? Crece la actitud investigadora. Se amplía, o sea, el horizonte, es fantástico. Y todo esto se ve, te tengo en mi pantalla, Mariana, y se ve maravillosamente. Gracias. Así que mis felicitaciones, porque sirve como estímulo para nuestros colegas en formación. Hay preguntas.
Sí, hay más Gracias, preguntas, Beatriz. pero nos parecía importante escucharte porque tenés esta otra mirada de esta evolución que para nosotros hoy la estamos, bueno, yo ya la conozco, Sí. Mariana, pero la estamos escuchando. Bueno, seguimos con unas preguntitas más. Inés Burgui dice, el tema de la idealización es constitutivo del narcisismo y a la vez se lo ubica como problemático en la estructuración del psiquismo. ¿Qué determina la condición de patológico en este proceso a tu entender, Mariana? Marcelo Podestá dice, siempre vuelvo a la Espérame, vamos de a una porque es complejo. Ah, ok, dale. Gracias. A ver, como dicen los autores, la patología de la idealización es lo patológico, digamos, que no se pudo, la posición subjetiva, que digamos queda instalada en un funcionamiento infantil, de que no hubo un proceso de desidealización del otro, que de hecho dice Piero Lanier que no es sin la ayuda del otro, del portavoz, ¿no? De la madre. Digamos, ese proceso es muy importante que sea desde los dos lugares, que sea desde el sujeto en estructuración y desde el entorno, desde la madre, desde el portavoz, para que se desidealice esa figura y además se desidealice el yo, digamos, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué más? Seguimos con la que sigue. Marcelo Podestá dice, siempre vuelvo a la maravilla de las series complementarias, la predisposición pulsional, las experiencias de la infancia y los contextos socioculturales que mencionamos antes, que moldean los marcos de nuestras experiencias, y las estructuras del lenguaje y cada lengua que modelan también nuestra experiencia existencial. Que algunas de estas cositas fuiste como desarrollando también, ¿no? Pregunta Norberto Lloves. ¿Cómo pensar la dirección del tratamiento y el concepto de cura ante lo insustituible de la pérdida en juego? Bueno, más bien son objetivos terapéuticos o objetivos dentro del espacio terapéutico, dirección digamos, de cura, no se puede hablar, creo que, bueno, son objetivos. En este caso, en cada caso es el caso a caso, por supuesto, esto no se generaliza. Como dije antes, el caso de esta otra señora, eran objetivos focalizados y claros en relación al proceso de insertar su situación en la familia y las consultas con profesionales y todo lo que implicaba. En este caso, del caso de la tesis, era acompañarla sobre todo en la institucionalización. Ella quería volver a su casa. Y para que ella pudiera salir de ese aislamiento en el que estaba, ella entendía que necesitaba de asistencias diferentes, pero bueno, de a poco, por ejemplo, en los encuentros lo que hacíamos era que ella pudiera, hacíamos ejercicios que tuvieran que ver con sus capacidades cognitivas para que ella adquiriera confianza en que todavía un montón